4 estrategias para aprender español solo. Bienvenidos a un video más de tu canal Usina de Español. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online, y como tú te darás cuenta, estamos con un formato nuevo del video. Yo pienso hacer este formato de videos una vez por semana, en la cual yo converso contigo, yo te transmito un poco de la filosofía sobre cómo aprender un idioma extranjero, en nuestro caso el español, y tú vas a practicar también tu comprensión auditiva y tu comprensión lectora. ¿Por qué? Porque aquí van a aparecer los subtítulos de todo lo que yo digo. Entonces tú vas a tener contacto real con español real sobre un tema real. ¿Está bien? No son apenas frases que aparecen por ahí o expresiones sobre un pequeñito fragmento, un pequeñísimo fragmento del español. Nada de eso. Esto es español real. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema tan interesante, sobre 4 formas o 4 estrategias de aprender español solo. ¿Será posible que una persona aprenda español solo, sin ir a una escuela de idiomas? Eso es perfectamente posible. Cuando viene a nuestra cabeza la idea de aprender español o aprender un idioma solo, la primera cosa que viene a nuestra mente son los políglotas. No sé si tú conoces algún políglota, persona que habla varios idiomas. Yo conozco a varios políglotas, y una cosa que yo quiero que tú entiendas es que estos políglotas tienen una cosa en común. Ellos aplican un método para aprender un idioma. El método que aplican para aprender un idioma es el mismo método que aplican para aprender otros idiomas. Es exactamente el mismo. Entonces, para que tú seas un políglota, tienes que tener un método que funcione, un método eficaz. Bueno, pero vamos a partir de un punto real. Imagínate que tú no hablas ningún idioma a no ser tu idioma nativo. Si no tienes ningún método para aprender un idioma extranjero, ¿será posible que tú aprendas del absoluto cero a hablar un idioma extranjero? Bueno, en este video yo te voy a dar 4 estrategias. Y la cuarta estrategia es la más poderosa de todas. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son esas 4 estrategias para una persona que no tiene ningún método? Bueno, primera estrategia es la siguiente: escuchar. Escuchar es más importante de lo que tú imaginas, porque la base de un idioma se forma a través del oído, a través de escuchar. Muy bien, pero ¿cómo? ¿De qué manera, de qué forma tú practicas el escuchar? Bueno, de varias formas. Por ejemplo, a través de canciones o a través de noticias. Cuando digo que tú aprendes o que tú absorbes el idioma a través de canciones o a través de noticias, estoy diciendo que esta absorción es de forma inconsciente, no es una forma intencional. Por ejemplo, la canción está tocando o la noticia está pasando y tu mente va registrando a través del oído algunas frases, algunas expresiones y principalmente la forma de pronunciar. Es por eso que es importantísimo que tú consumas contenido nativo. ¿Está bien? Bueno, esa es la primera cosa, escuchar. De preferencia cosas nativas, como canciones, como noticias. Algunas personas dicen, pero si yo no entiendo la noticia, si yo no entiendo la letra de la canción, ¿tiene alguna utilidad que yo la escuche? Tiene, es un proceso muy lento. Claro que si tú tienes la letra, si tienes la transcripción de la noticia o tienes la letra impresa de la canción, es mucho mejor. Pero estamos ahora en el camino más lento, ¿está bien? El camino más natural, que es escuchar. Por ejemplo, un niño cuando está aprendiendo a tener ese contacto con el mundo, el niño absorbe y aprende el idioma a través del oído. El niño escucha para después hablar. Tienes que escuchar para después poder hablar. ¿Está bien? Entonces, estamos yendo por el camino más natural posible. Muy bien. Después viene un segundo momento. El segundo momento o la segunda estrategia es la estrategia de la lectura.
Y esta estrategia particularmente es muy útil para ti porque tú eres una persona que ya fue alfabetizada en portugués, entonces no tienes por qué demorarte mucho en leer un texto. Y esa experiencia de repente tú ya la has tenido, porque cuando tú lees algo en español tú prácticamente entiendes todo. Claro, una que otra cosa que puede ser un falso amigo, pero en el 90% del texto tú tienes una comprensión bastante buena. Entonces, el leer es fácil. Pero ¿por qué tenemos que leer contenido nativo? Repito, no es leer cualquier cosa, es leer un contenido original nativo. Porque a través de la lectura tú absorbes vocabulario, absorbes expresiones, pero aquí tienes que tener mucho cuidado. Tienes que leer contenido actual, un contenido que sea bueno. ¿Por qué, Lucho? ¿Existe contenido malo? Sí, existe contenido que no es muy bueno. Por ejemplo, y esto puede ser algo contraintuitivo. De repente lo que voy a decirte ahora te va a espantar. Pero si tú quieres aprender español, no te recomiendo que tú leas libros. ¿Cómo? Exactamente lo que tú has escuchado. No te recomiendo que tú leas libros. ¿Por qué? Porque el autor del libro escribió ese libro en una época de la historia. Y cuando el español de esa época era utilizado, era un español vigente en esa época, pero de repente ya no lo es ahora. Por ejemplo, la persona dice, voy a leer Don Quijote de la Mancha, un ejemplo, una joya de la literatura mundial, de la literatura española. Me parece muy bien que la persona quiera leer ese libro, pero cuando tú leas Don Quijote de la Mancha vas a encontrar en la lectura muchas expresiones, frases que son de la época del escritor. No son actuales, no se utilizan más. Entonces, si tú quieres leer Don Quijote de la Mancha porque te gusta la cultura, no hay problema. Pero si tú quieres leer algo que realmente funcione, algo que realmente agregue, que haga que tu español crezca, tienes que leer cosas actuales. Y lo que yo particularmente te recomiendo y recomiendo a todos mis alumnos es que lean noticias. ¿Por qué leer noticias es bueno? Porque en primer lugar las noticias son cortas, las noticias son variadas. Dependiendo del interés que tú tengas, tú puedes buscar noticias de deportes, de economía, de política, de cultura, en fin, de las cosas que tú quieras. Otro punto importante es que las noticias son siempre actuales. Otro punto, las noticias son escritas en un español actual y son bien escritas porque son escritas por periodistas, por redactores, son personas que teóricamente escriben bien. Y el español que están utilizando es un español actual. Y digo más, estas noticias no son siempre los mismos periodistas que están escribiendo, siempre hay una rotación. Por ejemplo, en una sección de economía, no escribe apenas un periodista, escriben varios. Entonces tú puedes de esta manera beber de diferentes fuentes e ir enriqueciendo el universo que tú tienes de tu vocabulario. Claro, vas a tener que tener un cuaderno donde vas a anotar las palabras nuevas, las frases y las vas a incorporar poco a poco. ¿Entiendes? La tercera estrategia que te va a ayudar muchísimo es ver. Por increíble que parezca, ver ayuda mucho para entender un idioma porque tú vas asociando lo que la persona dice con su movimiento, con su gesto, cómo la persona articula la boca para producir ciertos sonidos. Esta visión es fundamental. Ver conversiones reales es una cosa que ayuda mucho. Ver novelas, ver películas, ver series te va a ayudar bastante. Y lo que yo te recomiendo es ver telenovelas, te recomiendo ver películas, te recomiendo ver series. Y aquí tienes algunas opciones. Tú puedes colocar la película en audio español con subtítulos en español. Entonces tú vas escuchando cuando tú quieres apenas escuchar y tú vas leyendo cuando tienes tiempo para escuchar y leer. Eso ayuda bastante. Repito, no es la manera más fácil, no es la manera más rápida, pero es la manera más natural. Esto demora un tiempo en conseguir resultados, pero funciona. Y ahora, como te decía inicialmente, son 4 estrategias y la cuarta es la más poderosa. Vamos a recapitular. La primera estrategia era la estrategia de escuchar.
La segunda, de escribir. La tercera, de ver, donde tú vas a ver películas, de preferencia películas españolas, películas argentinas, películas donde el idioma original sea el español. Y la cuarta forma o la cuarta estrategia para que tú aprendas español solo es viendo una película. En el caso de que tú escojas ver una película, tienes que ver una película que tú ya has visto. Voy a repetir. Tienes que ver una película que tú ya has visto. Imagínate que tú viste una película en inglés, que es una de tus películas favoritas. Entonces, al momento de verla, tú vas a entrar en configuraciones y vas a colocar el audio de esa película en español. Y tienes dos opciones. Tú puedes colocar el audio en español y no colocar subtítulos, porque no los necesitas, porque tú ya sabes de qué se trata la película. Apenas vas a ver las imágenes y escuchar el audio en español. Eso ayuda mucho. Y otra cosa que tú puedes hacer es colocar el audio en español con subtítulos en español para que tú veas cómo se escribe. Entonces, esas estrategias ayudan muchísimo, muchísimo. Te repito, esto es un camino un poco largo, porque si tú quieres un camino corto, un método corto, ese método que yo te hablaba de los políglotas, porque el políglota cuando aprende un idioma con un método que funciona, él duplica este método para aprender el segundo idioma y lo triplica para aprender un tercer idioma y así sucesivamente. Entonces, si tú quieres aprender español, lo que yo sinceramente te recomiendo, si tú quieres el camino más corto, más directo, es mi curso Español 21. Es lo mejor que existe, ¿sí? Y si tú tienes el deseo de aprender un segundo, tercero o cuarto idioma, tú puedes utilizar el mismo método del Español 21 para aprender inglés, para aprender italiano, francés, cualquier idioma. Lo que importa es el método, ¿sí? Y el método Español 21 estoy seguro que te va a ayudar muchísimo, te va a ahorrar muchos años, muchos meses. ¿Está bien? Bueno, eso ha sido todo y me gustaría saber si este video te ha gustado o no, si este formato de video donde yo te paso la filosofía del aprendizaje de idiomas extranjeros ha sido útil o no para poder hacer más. Mi idea es hacer por lo menos un video en este formato por semana. Bueno, eso ha sido todo e nos vemos em el próximo video de Usina de Espanhol. Tchau e cuídate. Se você tomou a decisão de largar o portunhol, eu tenho a solução para você. Clica no link da descrição do vídeo e conheça meu curso Espanhol 21.